Bueno, Óscar Valderas está con nosotros, es nuestro periodista especializado en estos temas de delincuencia, narcotráfico. Óscar, pues ya no es la primera ocasión, pues, que hay un vínculo entre los cárteles de la droga mexicanos y la violencia en Ecuador, pero bueno, ahora estos niveles, vaya que es preocupante. ¿Qué podemos decir sobre todo esto que ha ocurrido de las operaciones de los cárteles de la droga mexicano en Ecuador y este crimen? Óscar, buenas tardes. Buenas tardes, querido Carlos. Pues sí, como tú bien comentas, esta es una información que ya conocíamos. De hecho, informes de inteligencia de ambos países, de México y Ecuador, señalan que hay presencia del cártel de Sinaloa y del cártel Jalisco Nueva Generación desde hace al menos 5 años. Y es que Ecuador es un país muy apetecible para las empresas criminales por su ubicación geográfica. Se encuentra, digamos, en medio, al sur y norte de Colombia y de Perú, cerca, aunque no comparte frontera con Bolivia, y entonces pues esta ubicación de estar muy cerca de uno de los principales productores de cocaína del mundo, pues lo hace envidiable. Además cuenta con el puerto de Guayaquil, que es uno de los puertos que tiene mayor conexión con los mercados en Asia, y todas estas condiciones habían hecho que Ecuador se convirtiera en una tierra donde las mafias colombianas habían hecho gran parte de sus negocios. Sin embargo, los grupos criminales mexicanos han comenzado a desplazar a los cárteles colombianos y desde hace, como te digo, hace 5 años ya hay presencia del cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Entraron por Guayaquil y poco a poco se han ido consolidando en ciudades como Quito, como Cuenca, donde además han infiltrado las prisiones. Hay que recordar que los últimos motines muy violentos en Ecuador fueron propiciados por las células del crimen organizado mexicano y hasta este momento sabemos que su presencia ha detonado una violencia sin precedentes en Ecuador. Ecuador pasó de ser uno de los países más seguros en América Latina hace 10 años a tener un aumento en sus homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado de hasta 250%. Y esto, pues lamentablemente, es producto de la influencia de los dos grandes cárteles mexicanos. De los dos grandes cárteles, el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación. Esto, pues, entre otras cosas, Óscar, por la salida al mar que tiene Ecuador, según entendía. Hemos visto submarinos, ¿no? Y tantas embarcaciones que tienen como destino México, ya no tanto Estados Unidos, pero México, por el traslado de la droga. Pero pues ahora esto es un reto, ¿no? Un reto político y de seguridad para Ecuador, y es un mensaje para otras naciones de nuestro continente. Sí, justo ayer en Milenio dábamos cuenta de cómo los cárteles mexicanos ya han cortado a los colombianos como intermediarios, ya hacen negocios propios en Sudamérica con una presencia muy importante, y el magnicidio del ex candidato Vicencio, pues demuestra que hay una urgencia por atender el tema de los cárteles mexicanos con una mirada no solamente ya binacional, ya no es México y Estados Unidos, sino también con una mirada regional, porque en definitiva, y esto también está bastante estudiado por la DEA, pero también por otros organismos internacionales, los cárteles mexicanos ya no son una amenaza nacional, sino global, y la violencia con la que pueden ejercer esos negocios ilegales a través de bandas y pandillas locales como son los lobos o los choneros en Ecuador, pues generan este tipo de crisis que, bueno, a 9 días de la elección presidencial ponen de pie ponen de cabeza a un país como Ecuador. Gracias, muchas gracias, Óscar. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Gracias, como siempre, por tu participación en Milenio Noticias Mediodía.